del pacto sempiterno que Dios hace con Abraham y cómo nos sigue al día de hoy ese pacto y esa firma. Sucesos acontecen diariamente, las redes sociales están inundadas de acontecimientos malos que suceden en todo el país, pero también están sucediendo y cumpliéndose los propósitos de Dios. Dios tiene el control de la historia de nuestro país, del gobierno de este mundo. Y Dios está actuando en México y a favor de México. Dios quiere que seamos una nación, que todo el país le dé gloria y honra al Señor. No debemos de tener temor, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guardados mediante el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Salmo 37, 39. Dice la Escritura, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. La salvación de Dios involucra cada área de nuestra vida y día a día necesitamos de la salvación del Señor. Iniciamos nuestro caminar con la salvación del Señor, librando nuestra alma del castigo eterno, dándonos la vida eterna en Cristo Jesús. Y día a día necesitamos de su salvación. Necesitamos la salvación de Dios en problemas difíciles, en situaciones en las cuales no podemos nosotros resolverlos, pero Dios sí puede hacerlo. Necesitamos la salvación de Dios en los negocios, en la parte financiera. Necesitamos la salvación de Dios en educación con los hijos. Necesitamos la educación de Dios. Hay veces personas se levantan como enemigos opositores, pero dice la palabra de Dios que tu pleito yo lo defenderé. Necesitamos la salvación cada día de nuestra vida, la salvación de Jesús en nosotros. Y esta semana, preparando la palabra, bueno, uno se viene preparando constantemente, pero tuve una visión. Y en esa visión veía gente que estaba orando a Dios con un corazón apasionado, con fuego en el corazón. Estaba orando a Dios pidiendo por milagros. Las personas necesitaban diferentes milagros, algunos físicos, otros financieros y de todo tipo. Y lo sorprendente en esta visión es que cuando estaban orando las personas se sentía la presencia de Dios tan fuerte que había una libertad en el ambiente y era algo que representaba que el Señor estaba respondiendo con milagros portentosos cada petición que estaban haciendo estas personas. He estado en la semana preparando el mensaje, pero he estado enfocando en esa visión. A veces nuestra mente está distraída y estamos enfocados en duda, estamos enfocados en temor. Pero el Señor quiere salvarnos, porque el Señor cumple su palabra. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Cada angustia, el Señor la va a cambiar en alegría, porque vamos a ver milagros del Señor. Y esta enseñanza la estoy preparando, ¿verdad?, con la ayuda de su Espíritu Santo, para que salgamos con fuego en nuestro corazón, salgamos con una fe invencible y podamos decirle al Señor y expresarle al Señor la necesidad que tenemos de Él, y Él va a responder. Él va a responder. Dios hizo un pacto con Abraham. Y este pacto es un pacto sempiterno, es un pacto eterno. Es un pacto que Dios hizo con él en ese momento, pero ese pacto tiene vigencia al día de hoy. Nos sigue ese pacto. Génesis 22, verso 17. Dios le está hablando a Abraham, está haciendo pacto con él, le da la palabra: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nos enfocamos en el versículo 18. En tu simiente, esa simiente es Jesús, esa simiente es Cristo.
Él es quien inicia todo, Él es a quien le pertenece todo y Él es el que escribe la historia. En tu simiente, en Jesús, el origen de todo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí está incluida Orizaba, está incluida Vida Cristiana, todas las naciones de la tierra. Y hace el pacto con Abraham, le dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Hubo un mérito. Y ese mérito lo hizo Abraham, lo hizo Cristo, siendo perfecto. Ahora ese es un pacto eterno. Y es el primer pacto, y ese pacto tiene validez, tiene garantía al día de hoy. Dios le llamó a Abraham su amigo. ¿Sí? Dios le llamó a Abraham su amigo. Cuando viene Jesús, Jesús confirma el pacto. Y ahora a nosotros nos llama amigos. Ya no les llamaré más siervos, sino los llamaré amigos. Porque les he dado a conocer todo lo que el Padre a mí me ha dado. ¿Te imaginas la profundidad y la riqueza de ser llamados amigos de Dios? Con un amigo compartes momentos de lo mejor, ¿verdad? Vámonos a Salmo, capítulo 39, verso 4. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El rey David está escribiendo este salmo, está haciendo una reflexión acerca de la fragilidad de la vida, que muchas personas están afanadas por la vanidad y la riqueza. Lo vemos en nuestro país con la corrupción. Todo el mundo quiere ser político porque todo el mundo quiere enriquecerse. En el verso 6 dice algo muy sabio. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Está pidiendo luz al Señor y en el verso 7 viene la respuesta. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nuestra esperanza debe estar plena en Jesús. Debe estar plena en que caminamos en las sendas antiguas, en las sendas de rectitud. Y no traspasamos los linderos antiguos que pusieron nuestros padres en la enseñanza respecto a la palabra de Dios. Nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza debe estar plena en aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que dice, ¿verdad? En la palabra, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Debe estar nuestra esperanza plena en el Señor. No en brazo de hombre. Porque dice Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito el hombre que puso en Jehová su confianza. Porque su vida será como esos árboles que están ahí, ¿verdad? Sembrados ahí junto a los ríos, ¿verdad? Dan fruto. Y aunque viene el calor, estos árboles no se secan, sino todo el tiempo están verdes, ¿verdad? Y están dando fruto. Así es aquel que confía en el Señor y que pone su confianza plena en el Todopoderoso. Por eso el salmista dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Escuchaste una mala noticia. Ahora en redes sociales se infiltran, ¿verdad? Tantos acontecimientos negativos, la autoridad, ¿verdad? Que actúa de forma prepotente. Bueno, y tantas cosas negativas. Y la mente a veces se pone en un punto, ¿verdad? De temor, de duda. Pero es cuando hay que recordar la palabra, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi protección eres tú, Señor, para mí, para mi familia. Mi refugio eres tú. Verso 8. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato.
Está aquí el salmista reconociendo que no es perfecto. Está reconociendo sus transgresiones al Señor. Hay veces la transgresión, ¿verdad?, cuando es consumada, tiene una causa y todo empezó en un pensamiento. Y a veces ese pensamiento es como la serpiente, ¿verdad? Se va enredando hasta que te hace así. Y crees y se da luz al pecado. El salmista está diciendo el pecado es un mal, es un enemigo muy poderoso. Por eso le está pidiendo al Señor en el versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Verso 9, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. El trato de Dios con nosotros es un trato diferente al trato de Dios con los que no son sus hijos. Dice el apóstol Pablo que si Dios nos trata como hijos, entonces no somos bastardos, somos hijos y herederos. Pero el trato de Dios contigo va a ser muy diferente al trato que tú tienes con los de al lado si no son hijos del Señor. Porque a veces el corazón, la mente razonan, estamos pensando, bueno, ¿y por qué le va bien? No hacen corrupción, no les pasa nada. Y bueno, pero bueno, Dios es quien tiene control de las cosas y quien va a juzgar a cada uno según lo que haya hecho, haya sido bueno o haya sido malo. Dios es el juez justo. Pero cuando Dios viene a nosotros y nos da un preventivo, pues ya a veces nos ponemos a llorar, ¿verdad? Porque Dios cuando disciplina, sí, de momento, órale, ahí te vas. Porque Dios quiere enderezarnos. Dice la Escritura, la vara de corrección traen sabiduría. Y el Señor muchas veces nos muestra su sabiduría cuando nos corrige. Y nos corrige de muchas maneras y nosotros sabemos cuando el Señor nos está corrigiendo. Pero no tenemos que renunciar, al contrario, Señor, tienes razón. Te amo, Señor. Tenemos que retomar el camino. Dice la palabra de Dios, deja el impío su camino y el inicuo sus pensamientos vanos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Cuando volvemos a Dios con todo nuestro corazón, tenemos confianza plena en la vida. Dice la palabra de Dios que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y ese temor de Dios es limpio, porque es un temor que no queremos transgredir ni hacer transgresión, porque sabemos a quién servimos. Vámonos a Lucas, capítulo 13. Verso 10 al 17. Dice el título en algunas Biblias, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Un milagro diferente. Jesús haciendo milagros. Pero este es un milagro dinámico, de una forma, ¿verdad?, multifacética, como es el Señor. En todos los milagros en los cuales relatan los evangelios, fueron las personas que fueron a ver a Jesús. Está el que venía en la camilla, ¿verdad?, que lo llevan ahí sus 4 amigos y tienen que romper el techo de la casa para bajar a Jesús. Y que Jesús tuviera misericordia de él y levantara a su amigo. Y el Señor levantó a este joven, ¿verdad? Hay muchos milagros donde estaban personas ciegas de nacimiento y claman a Dios.
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús estaba pasando por el camino y mucha gente alrededor de Jesús. Y la gente le decía, cállate. Pero la gente con fe decía la Escritura que gritaba más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús mandaba a parar, ¿verdad? Decía alto. ¿Quién me está hablando? Ven. Le ponía toda atención. ¿Qué quieres que te haga? Le preguntaba. Era muy específico Jesús. ¿Qué quieres que te haga? En este caso le dice el ciego, quiero recibir la vista. Y el Señor Jesús se la otorga. Pero este milagro es diferente. Dice el versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estaba la congregación así como el día de hoy, ¿verdad? Y estaba el Señor Jesús enseñando. Verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Había ignorancia espiritual en aquel tiempo. Los principales de la sinagoga no estaban llevando a la congregación de acuerdo a lo que Dios quería que les enseñaran. Había mucho ritual, mucha religiosidad. Se habían apartado de los principios. Esta mujer tenía 18 años y estaba encorvada. Y en ninguna manera se podía, ¿qué dice? Enderezar. No se podía enderezar. 18 años. Pero hay una diferencia cuando entra Jesús en escena. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. A la palabra de Dios tiembla la tierra. A la palabra de Jesús el cuerpo obedece. A la palabra de Jesús, a la palabra de las promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús, suceden milagros. Porque la palabra hace la diferencia. Porque no es la palabra del presidente, no es la palabra de un gobernador, no es la palabra del presidente de la manzana, porque no tiene ningún poder. Es el poder de la palabra de Jesús. El gran yo soy. El que dijo sea la luz y fue la luz. El que hizo los mares y dijo reproduzcanse toda clase de animales. Y oh, milagro y grandeza y creatividad del Señor. El delfín, el tiburón. ¡Wow! Yo quiero imaginarme el departamento de dibujo técnico del cielo, ¿cómo será? ¿En serio? ¿Quién diseñará el delfín o a los animales? A ver, su columna va a ser así, su forma va a ser así. O sea, debe estar bien padre el departamento de diseño del cielo. Pero la palabra de Dios sucedió que los animales se reprodujeron. Empezaron a ver milagros. A la palabra de Dios hay milagros. Romanos 10, 9 y 10 dice el apóstol Pablo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres que Jesús fue levantado dentro de los muertos y con tu boca confieses para salvación, ¿verdad? Tienes la vida eterna. Es el mismo principio. Con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Para los milagros que estamos esperando. Y con la boca lo confesamos. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es poderosa y es prosperada. Estamos en Jesús. Estamos en Jesús. ¿Estás en Jesús? ¿Estás en Jesús? Dicen por ahí, soy con el pan. No, mis hermanos, estoy hablando del partido del cielo. Estamos con Jesús.
Amén. Tenemos la bendición suya en nuestras vidas. Y debemos de hablar como Jesús hablaba. Porque Dios nos ha dado de su autoridad. Cuando se levantó la tempestad, cuando los discípulos iban en la barca, el mar, ¿verdad? Estaba a las olas a 10 metros levantándose. Y los vientos fuertes. Y oscuridad todavía. Y el cielo apagado, no se veían las estrellas. Y Jesús estaba durmiendo, estaba echándose su coyotito, ¿verdad? Y los discípulos, ¿qué hacían? Asustados. Pero bueno, pensaron bien, ¿verdad? Señor, sálvanos que perecemos. Jesús se levanta y le dice al mar, calla. Y al viento le dice, enmudece. Y dice la escritura que hubo grande bonanza. Grande bonanza. La palabra de Dios cambia las cosas. La palabra de Dios aquí en Lucas 13 enderezó la columna de esta mujer que no podía ser enderezada por la palabra de Jesús. Es Jesús cuando dice sencillamente, eres libre de tu enfermedad. ¿Y qué pasó? 18 años ahí de enfermedad. Vino la sanidad a esta mujer. Debemos de escuchar la palabra de Jesús cada día en nuestra vida. Tenemos que tenerla presente en la mente y en el corazón, la palabra de Jesús. Ten la palabra de Jesús en la mente y en el corazón. A veces tenemos más la palabra, ¿verdad? Oye, lo que pasó esta semana y ya platicaste una vez y lo vuelves a platicar 2 veces y lo vuelves a platicar 3 veces y al rato tienes la palabra de las noticias, ¿verdad? Ten la palabra de Jesús, las buenas nuevas. Son buenas nuevas porque es una palabra sobrenatural que edifica, que transforma y que prospera nuestras vidas. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué hace Jesús? Pone las manos sobre ella. La bendijo. La bendijo por todo el resto de su vida. Esta mujer tenía 18 años de enfermedad, pero era una ignorancia espiritual. Y ahorita te voy a decir por qué. Era 18 años, no había escuchado la palabra de Dios esta mujer. No había escuchado la radio, ¿verdad? Impacto Espiritual, Vida Cristiana, ni siquiera lo escuchó, siquiera un día a las 5 de la mañana, porque no había radio, ¿verdad? No habían folletitos como los que ahora valen 10 pesitos y lees una parte de la palabra de Dios. No había conocimiento que fluyera. Pero fue tan sencillo cuando escuchó a Jesús y Jesús le pone las manos en ella y la bendijo por toda su vida. Esta mujer, me imagino, fue una empresaria. Yo creo que terminó viajando por todo el mundo, ¿verdad? Predicando de Jesús. Dios la prosperó. 18 años de encorvamiento, después se transformó todo eso. Se duplicó en años de grandeza y de felicidad en su vida porque tenía a Jesús. ¿Qué hacemos con la palabra que tú y yo recibimos? ¿Qué hacemos con esa palabra? ¿Saben que estamos bendecidos? Bendecidos, hermanos, hasta la enésima potencia. No al cuadrado ni al cubo. Bendecidos plenamente. De la punta de tu cabeza a la punta de tus pies, hay una bendición de Dios plena en tu vida. No te lo imaginas. Imagínatelo. Es una bendición de Dios que te hace vivir libre de duda, libre de temor, libre de condenación, porque dices, tengo a Jesús. Tengo la vida eterna. Tengo la bendición de Dios en mi vida. En mi sangre, fluye la genética de Jesús. La genética del cielo. Pero hay mentiras que nos estamos contando en la cabeza. Eres nadie en esta vida. Sí, no soy nadie en esta vida. Nuestra identidad muchas veces está por los suelos. Y tenemos 18 años de encorvatura.
Salmo 139, verso 5. No estaba Jesús ahí, pero David conocía los pactos. David conocía el pacto sempiterno con Abraham. David era un hombre diligente y entendido en la palabra y en los pactos. Y hablando por la unción de Jesús en su vida, mira lo que dice David. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Está David arrobado por la fidelidad de Dios en su vida, por la misericordia de Dios en su vida. Y dice, delante, detrás me rodeaste, pusiste tu mano sobre mí. Imagínate nada más eso. Tienes a Jesús. Nada más alguien cree. Los demás dicen, yo creo en el Papa. Ok, mis hermanos. Tienes a Jesús. La mano de Dios la ha puesto sobre ti. Ahora imagínate esa mano de Dios puesta sobre ti. Y te ha bendecido. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Cuando tú vas a viajar, ¿verdad? No vas solo. Cuando la mano de Dios está sobre ti, llevas al ángel Gabriel a tu lado, ¿verdad? Legiones de ángeles guardando tu camino. Cuando la mano de Dios está sobre ti, tú pides al Señor y tú recibes. Amén. Cuando la mano de Dios está sobre ti, no hay límite en lo cual pongas tu mano. Porque es la mano de Dios que está contigo. Y hay quien dice, yo compro sin dinero. Como dice el profeta. Dice, mi alacena está llena, ¿verdad? Mi tanque de gas lleno, ¿verdad? Pagadas todas las cuentas. Y lo que tú digas, eso será porque tienes la palabra de Dios en tu boca. Y si tienes a Jesús, somos prosperados en todas las cosas. Prosperados en todas. Dios cumple y está cumpliendo sueños del corazón. Está cumpliendo sueños del corazón simplemente por el hecho de tener la mano de Dios en la vida de estas personas. Y sí, mis hermanos, cuando empezamos a buscar el reino de Dios, yo no sé qué será, pero de momento hay oposición, ¿verdad? Cuando queremos más del Señor. Pero no te preocupes, eso Jesús los pone en su lugar, como a este que vamos a ver. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanados y no en el día de reposo. Vienen al principal de la sinagoga. ¿Qué tenía el principal de la sinagoga de Jesús? ¿Qué tenía? Tenía envidia, ¿verdad? Y se enoja con Jesús. No tuviste que haber sanado. Es el día de reposo. Éxodo 20, versos 9 y 10 nos habla un poquito acerca de ese día de reposo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso siguiente. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, trabajaban ellos de domingo a viernes, y el sábado era el día de reposo. Ahora, para nosotros el día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo, pero Cristo es reposo 24 horas al día. Hay un hombre que se llamó Eric Lindell. Este hombre corrió en las Olimpiadas. Era un atleta que corría maratón y la carrera de 100 metros. Eric Lindell es seleccionado para ir a las Olimpiadas. Llega a las Olimpiadas y Eric Lindell se opone al domingo y dice, no corro. Y sus amigos, Lindell, no seas fanático. Un domingo que no vayas a tu congregación, no te va a pasar nada. Lo empezaron a tachar de religioso, de fanático, lo que tú quieras. Y Eric Lindell se mantiene firme y dice, no voy. Manda la mesa directiva de las Olimpiadas, hay un representante para persuadir a Lindell que corriera.
Y Lindell se mantiene firme y dice, no voy a correr, porque es día del Señor y no corro. Como no lo pudieron persuadir, llega, ¿verdad?, al comité, y el comité tiene que mandarlo a llamar. A ver, Lindell, muchacho necio, ¿por qué no vas a correr? No, pues porque es día del Señor. No, que quién sabe qué. Y él les dice, pues mi convicción. Y si pierdo, gloria a Dios. Si me descalificas, gloria a Dios. Pero no corro el domingo. Está bien, muchacho necio. Y como era favorito, él que era el favorito, ¿verdad?, el que llenaba el estadio, dicen, bueno, pues ponlo el lunes. Pero el lunes vas a correr 4 carreras. Y solamente los atletas sabían de alto rendimiento, con 2 carreras son suficientes para una competencia. Ya la tercera ya no dan el ancho, ¿verdad? Ya se quemaron. Ya quemaron toda su energía. Y le dicen a Lindell, muchacho, el lunes 4 carreras. Yo me imagino a Lindell, ¿verdad? Ahí, pues así que ahora estos leones ya me quieren comer, ¿verdad? Pero Lindell el domingo va a la iglesia. Fue una iglesia de visita y lo invitan a compartir. Y Lindell comparte de Isaías 40. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. 2 pruebas, Lindell las gana. Venía la tercera por la tarde. Todos esperando la derrota de Lindell. El muchacho necio que ama a su Dios y que tiene convicciones firmes. Querían humillarlo. Todo el mundo se enteró y un compañero suyo de otro país, un norteamericano, va y le da un versículo en un papelito, ahí le escribe, no había WhatsApp, ¿verdad? Le manda un papelito y le dice ese pasaje donde Dios dice, yo honro a los que me honran. Ese versículo fue dinamita pura al corazón. Fue nitrometano en las venas y en las piernas de Lindell. Yo honro a los que me honran. Vino una fuerza del Espíritu de Dios a Eric Lindell, que en la tercera carrera, cuando suena el disparo, todos a la expectativa, Lindell empieza a correr. Pero no se dieron cuenta que a mitad del camino que él se sentía cansado, algo pasó. Vino la fuerza de Dios plena a su corazón y ¡fum!, como una flecha, rompiendo récord y ganando la medalla olímpica, ¿verdad? La medalla de oro. La gente sorprendida. Dios trajo honra a Lindell, porque este muchacho honró a su Dios. La palabra de Dios es clara. Si hacemos lo bueno, hacemos el bien, seremos recompensados y seremos prosperados. No hay más, hermanos. No hay más. La bendición plena viene de Dios. Dice la palabra de Dios que el caballo se alista para la competencia, pero el que da la victoria es el Dios, el juez del cielo. Si nos preparamos, hermanos, también cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Y tendremos la victoria de Dios en cada área de nuestra vida. Por eso dice la Escritura, el proverbista en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida emana del corazón. Si le metemos al corazón la palabra de Dios, la regamos con la palabra de Dios, nuestro corazón va a estar lleno de vida. Pero si lo alimentamos el corazón y lo regamos de lo vano, y lo regamos de semillas clonadas espirituales, no vamos a rendir mucho, mis hermanos. Necesitamos la comida de Dios que alimente el alma y el espíritu para estar fuertes en esta vida y tener una esperanza viva. Una esperanza viva. Mira cómo Jesús reprende a este maestro de la ley. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Pastor, le dijo re bonito, ¿ah? Hipócrita. Ya me imagino el corazón del de la sinagoga. Y ahí estampándole todo su corazón, ¿verdad? Tenebroso. No supo, quería que el cielo, ¿verdad? Que la tierra se lo comiera. Y le dice, cada uno de vosotros. No solamente le tocó a él, sino a los que estaban con él, ¿verdad? Y le dice, Jesús, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? O sea, ¿por qué están juzgando hoy que hizo un milagro en el día de reposo?
Esa es una persona. ¿No ustedes tienen también misericordia de sus animales en el día de reposo? Y de hecho hay un versículo donde dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre. El día de reposo fue creado para el hombre, por el bienestar del hombre, ¿verdad? Verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Está diciendo Jesús, yo soy el reposo. Yo soy el gran yo soy que hice el pacto eterno con Abraham. Soy el cumplimiento de la promesa. Soy el creador, el aval del pacto hecho a Abraham. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y ahí te va algo interesante. La mujer está pasando encorvada, ¿verdad? La mujer se ve que ni creía, no estaba esperando ni el milagro. Es la verdad. Pero era hija de pacto. Nada más que ella desconocía la verdad del testamento del cual ella era heredera de la bendición de Dios. Jesús tiene que aparecer y aparece como un notario, ¿verdad? A ver, hija, ven para acá. Tú eres descendiente de Abraham. Yo soy la simiente por la cual inicia Abraham y por lo cual es este pacto. Yo le dije a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Yo soy esa simiente y tú eres bendita y estás bendecida, pero tú no lo sabías. Por eso cuando le dice Jesús a la mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad. La mujer así como si la palabra así como que la sanó, pero todavía estaba así como en jaque, ¿verdad? Como que ahora ¿qué está pasando? No. Tuvo que venir Dios y ponerle la mano y en ese momento ¡fum!, se cobra el cheque. Le dice, eres hija de Abraham y eres heredera del pacto. Hermanos, nosotros somos de Cristo. Somos de la simiente de Jesús, por el cual inicia todo. Y el pacto de Dios del gran yo soy con Abraham es un pacto que sigue vigente al día de hoy. Lo que dijo el presidente de la República, el anterior presidente y el de actual, hermano, algunas cosas se cumplen, otras cosas no. Pero lo que Dios dijo y es eterno se cumple por 1000 años. En un sentido, 1000 años es perfección, es eternidad. Es en cada generación. Cuando vi esa visión, hermanos, de gente orando con un corazón apasionado y estaban recibiendo el milagro portentoso, cada petición que se hacía era contestada, era producto de que estaban conociendo el pacto de Abraham. Yo pido, tú pides, tú vas al trono de gracia, tú apelas a las promesas de Dios, porque el pacto de Abraham y la simiente que es Cristo está vivo y es eterno. Y somos más que vencedores y poderosos en Dios cuando oramos en base a este pacto. Jacob, el soñador, ¿verdad? No es cierto, es Jacob el engañador. Soñaba con ser príncipe. Pero Jacob era bien engañador, ¿verdad? Creo que le decían Salinas. Era bien corrupto este Jacob, ¿verdad? Se robó la primogenitura de su hermano. Bueno, se robaba todo, ¿verdad? El Jacob. Puras tranzas con el Jacob. Puras tranzas. Te pago mañana, hermanito, préstame. Yo te deposito, mira, mañana te deposito. Era Jacob. Mi hermano, y a propósito, usted no preste dinero si le piden aquí en la iglesia. No preste dinero. Y ya lo dijo el pastor, si le piden prestado, vaya con el pastor. Pastor, me está pidiendo prestado, ahora sí como los niños, ¿verdad? Su hijo me está haciendo esto. No pida prestado. Queremos vivir en paz, hermano, pero es muy delicado.
Porque muchas veces, aunque somos cristianos, a veces todavía traemos la mente jacobiana, engañadora. Todavía. Seamos verdaderos, porque Dios es verdad con nuestros hermanos. Seamos verdaderos. Si no tiene para pagar, no pida prestado. Mejor ore a Dios y pídale al Señor. Y Dios lo va a bendecir en su negocio, en su trabajo. Dependa del Señor, mi hermano. No dependemos del fraude ni de la tranza. No dependamos de ello. Dependamos, como el rey David decía, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. ¿Quién va a suplirme? Dios. ¿Cómo va a prosperarme? Dios, el Señor. Pero Jacob llega a un punto donde ya se había robado, mi hermano, todo el petróleo de México. Ya se lo había robado todo. Ya su hermano viene a matarlo. Ahí viene el apache de Esaú, ¿verdad? Con la pluma, ¿verdad? Ahí. Se entera Jacob, tu hermano viene a matarte, Jacob. ¿Sabes qué hace Jacob? Ahora sí tuvo miedo. Porque le decía, no es un ejército, no, dice. Se parece al ejército ruso, portaaviones, misiles, no, viene con tocho. Y ahora sí Jacob temblaron sus piernitas, ¿verdad? Pero Jacob dice, fíjense cómo era bien tranza. Dice, a ver, Lea, adelántate, vete tú al frente, ¿verdad? Lea era la de ojitos delicados, ¿verdad? La que estaba visquita, la que le cambió Labán y le dice, no, pues, que en el día de la boda dice, oye, yo te pedía a Rebeca, ¿no? Y dijo, primero, la costumbre dice que demos a la primera y no te trance, va primero Lea. Y no la quería porque dice, amaba a Rebeca y a Lea, pues, hay dos que tres, ¿verdad? A Raquel, ¿verdad? Amaba a Raquel. Entonces, como no quería mucho a Lea, le dice, Lea, vete al frente de la batalla. Tú y tus hijos, te doy ganado, te doy hombres. Y decía Jacob en su corazón, porque si a este primer campamento, ¿verdad? Se lo echan, por lo menos el segundo campamento tiene para dónde huir, ¿verdad? Entonces le dice a Rebeca, tú ponte abusada, tú te vas en el segundo campamento a ciertas horas de distancia, ¿verdad? Por si pasa algo, te van a venir a avisar y fuga a otro lado. Todavía, mira, perverso Jacob, ¿verdad? Pero tenía miedo. Vino el temor, vino la aflicción. Dijo, este día hasta aquí llegué. Cuando se dio cuenta de eso, Jacob se aparta del campamento y se va a un lugar a orar a Dios. ¿Y sabes cómo oró Jacob? ¿Cómo orarías tú? Dicen 10 padres nuestros, ¿no? 10 padres nuestros, no, eso no va con la Biblia, ¿verdad? Ni con la palabra, eso es rito. Oró inteligentemente Jacob, dice, Señor Dios Jehová, viene mi hermano a matarme, pero yo soy el nieto de Abraham. Y al ser su nieto, Señor, tú le prometiste que su descendencia sería prosperada y bendita en toda la tierra. Mira a mi hermano que viene en contra de mí, Señor, pero tú puedes librarme. O sea, ¿viste qué astuto era? Ante tal oración, Dios se ve presionado a contestarle, porque Dios hizo pacto con Abraham. Dice, pues sí es su nieto. Es su nieto, no sea, es verdad. Dios dice, sí tengo que responderle en base a su oración, pero antes tengo que cambiarle el nombre. Por eso Dios le manda al ángel y se dan un trompo. Mira, el trompo de ayer del Canelo y Chávez estuvo para llorar. Estuvo aburrido, no hubo pasión. Yo digo, bueno, ahora, si no en Chávez era el que iba a perder, pero en el Canelo por lo menos se hubiera visto más pasión, más corazón, ¿verdad? Lo hubiera noqueado al tercer round, que se viera él, que él era el poderoso ahí, ¿no? Pero, no, o sea, tú me has aburrido el combate, mis hermanos, que hasta me dormí, ¿verdad? El caso es que Jacob tenía pasión. Jacob tenía pasión, tenía corazón, y cuando le presentan el ángel se dieron un agarrón, pero bueno, mis hermanos, o sea, se agarraron, ahora sí que se trabaron los dos y no se soltaban, fue una lucha de fuerzas. Y empezaba a rayar el alba, ¿verdad? Empezaba a amanecer. Lucharon toda la noche, estaban desgastados Jacob, y el ángel le dice a Jacob, ¿verdad? Suéltame, porque ya raya el alba.
Y ¿sabes qué? Jacob entendió, dice, este es una señal de mi oración a Dios. Esta es una respuesta de lo que estoy orando a Dios. Y se traba al ángel y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Tengo que ser príncipe para recibir lo que le pedí a Dios. Y no te voy a soltar si no tú me das la palabra de príncipe. Y el ángel le decía, suéltame y suéltame y suéltame. Y Jacob dice, no te suelto y aunque me cueste la vida. El ángel le dice a Jacob, suéltame si no te voy a hacer cojo. Y Jacob, pues órale, ya estoy aquí, pues va, pero no te suelto. Y el ángel tuvo que verse obligado a descoyuntar a Jacob para que lo soltara. Cuando lo descoyunta, ¿verdad? En la pierna le dice, a partir de hoy no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, príncipe de Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. De ratero a príncipe, tranza a rey de Dios, príncipe de Jesús. Mis hermanos, nosotros nos puede acusar el pasado, pero venimos a Dios, le decimos, Señor, soy de Cristo, Él dio su vida por mí en la cruz, Señor. Él perdonó todos mis pecados, Señor. Señor, perdona todas mis transgresiones, hazme una nueva criatura. Y estamos, ¿sabes? Como Jacob, soy de la simiente de Cristo, el iniciador de todo, y de la simiente de Abraham también. Y cuando empiezas a orar con entendimiento y con pacto, los cielos se abrirán, mi hermano. Por eso en la visión veía mucha gente orando, pero había la respuesta de Dios, la presencia de Dios estaba tan fuerte que veían esa visión libre. La libertad de Dios, hermanos, y la gente recibiendo los milagros de Dios en su vida. Ponte de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor.